En una villa apartada, en tiempos en que los días se medían por la luz del sol y los mercados por la calidad de los granos, vivía un granjero con su hijo y 4 hijas. A un lado de su terreno se alzaba un bosque oscuro y antiguo, cuyos árboles parecían susurrar secretos. Los aldeanos lo llamaban encantado, una palabra que en sus bocas no sonaba a maravilla, sino a advertencia. Juraban que si uno guardaba suficiente silencio, las ramas se entrelazaban como dedos huesudos, y el viento traía nombres de personas olvidadas hacía décadas. Nadie se atrevía a acercarse, ni los leñadores más valientes ni los niños más traviesos cruzaban la línea donde la hierba verde moría, y comenzaba la tierra negra del bosque. El miedo, invisible pero pesado como la niebla, levantó un muro entre la granja y la villa. La gente del pueblo comenzó a evitar al granjero y a su familia, no por maldad, sino por un terror supersticioso a la proximidad de aquella oscuridad. Temían que la mala fortuna fuera contagiosa, como una plaga silenciosa que viajara en la ropa o en la mirada de aquellos que vivían a la sombra de los árboles prohibidos. Las consecuencias no tardaron en llegar. Sus cosechas, que antes se vendían sin dificultad por ser las más frescas del valle, comenzaron a acumularse en el granero. Las manzanas se pudrían en los cestos, el maíz se secaba en los tallos sin que nadie ofreciera una moneda por ellos. No había comprador alguno. Los antiguos amigos cruzaban la calle para no saludar, y los comerciantes cerraban sus puestos cuando veían acercarse al carro del granjero. Las pérdidas pesaban sobre la familia como un invierno largo y cruel. Uno de esos inviernos que parecen no tener fin y que congelan no solo la tierra, sino también la esperanza. La casa, antes llena de risas, se sumió en un silencio preocupado. Un día, la situación pasó de la indiferencia al pánico. La gente del pueblo observó algo extraño. Del corazón mismo del bosque emergía un humo que no se comportaba como el humo natural. Era un vapor violáceo y denso que se movía con voluntad propia, serpenteando en direcciones imposibles, dibujando formas grotescas en el cielo que eran visibles desde la plaza de la villa. Alarmados, los aldeanos tomaron una decisión tajante. Decidieron no comprar más del granjero, cortando cualquier lazo que pudiera unirlos a esa maldición. El granjero, abatido, con el rostro marcado por el insomnio y la vergüenza, reunió a sus hijos alrededor de la mesa vacía. Les habló con voz temblorosa, intentando mantener una dignidad que se desmoronaba. «Hijos míos, escuchadme. No habrá festines ni abundancia en nuestra mesa mientras persistan estos rumores y ese humo maldito siga manchando el cielo. El pueblo nos ha dado la espalda. Debemos resignarnos a comer con lo justo, a sobrevivir con las migajas de nuestra propia tierra». El silencio cayó sobre la mesa. Pero su hijo, joven y valiente, sentía un fuego diferente en su interior. No aceptó la resignación de su padre. Esa noche, cuando la villa dormía bajo un manto de estrellas indiferentes y la luna miraba desde lo alto como un ojo de plata, el joven se levantó. Mientras todos dormían, rompió el silencio con un susurro firme. «No puedo vivir así. Necesito ver con mis propios ojos lo que ocurre en este maldito bosque». Tomó una antorcha, la encendió con las brasas moribundas de la chimenea y se internó en la oscuridad. Al principio, el bosque parecía normal. Solo escuchaba el crujir de las hojas secas bajo sus botas y el silbido del viento que se colaba entre los troncos. Pero pronto comprendió que las leyendas eran ciertas. El bosque tenía su propia voluntad. Los senderos que sus ojos veían rectos se doblaban y retorcían bajo sus pies apenas daba un paso. Cada árbol parecía observarlo, girando sus ramas sutilmente para bloquear su camino o empujarlo hacia adelante. Miró hacia atrás buscando la luz de su casa, pero no reconoció nada. La oscuridad lo había tragado por completo. Entonces empezaron los susurros. Suaves, persistentes, llenaban el aire como un enjambre invisible, llamándolo en todas direcciones a la vez. A pesar del miedo que le helaba la sangre, continuó. Dio un paso en falso y el suelo desapareció bajo sus pies. Cayó en un agujero profundo, oculto por la maleza, y la conciencia se le escapó con el golpe. En la oscuridad de su inconsciencia, el mundo físico desapareció, pero el sonido se amplificó. Escuchó varias voces de niños. No sonaban tristes,
sino urgentes, una advertencia colectiva que resonaba en las paredes de su mente. Pase lo que pase, no debes oler el aroma. Cierra tu nariz, no respires. Pase lo que pase, no debes oler el aroma. Repetían eso miles de veces, en todas direcciones, un mantra desesperado. El murmullo creció en intensidad hasta convertirse en un grito sordo, una vibración tan fuerte que sacudió su cuerpo dormido y lo obligó a despertar de golpe. Temblando, se incorporó. Estaba magullado, pero vivo. Avanzó con cautela, saliendo de la fosa. La atmósfera había cambiado. Ahora había una extraña luz tenue que no provenía del sol ni de la luna. Mientras avanzaba, vio algo que desafiaba toda lógica. A lo lejos, cientos de niños caminaban en fila, como sonámbulos, acercándose a una estructura brillante. Era una cabaña, hecha enteramente de caramelo, paredes de chocolate, techo de galleta, ventanas de azúcar cristalizado. El joven corrió hacia uno de los niños que marchaba al final. «¡Oye, despierta!», le gritó, sacudiéndolo por los hombros. Pero el niño, con hipnosis en sus ojos y la mirada vacía como un pozo sin fondo, no respondió. Siguió avanzando, arrastrando los pies, sordo a cualquier palabra. De repente, el viento cambió. Al percatarse de un delicioso aroma que emanaba de la cabaña, vainilla, canela, pan recién horneado, sintió un deseo voraz e incontrolable. Su boca salivó, su estómago rugió. Pero entonces, como un relámpago, recordó lo que le decían las 1000 voces en su sueño. Pase lo que pase, no debes oler el aroma. Con un esfuerzo titánico, se tapó la nariz con ambas manos y respiró solo por la boca. Decidió esconderse tras un arbusto de regaliz negro para ver qué ocurría en aquella cabaña. La escena era grotesca. Observó que los niños, cuando llegaban a las paredes de la casa, empezaban a comer sin parar. Arrancaban trozos de chocolate y caramelo con desesperación. Y esto hacía que, mágicamente, aumentaran de peso al instante. Sus extremidades se hinchaban, sus movimientos se volvían lentos y torpes, convirtiéndose en presas fáciles. Con la nariz aún tapada, vio que la puerta principal, una enorme tableta de chocolate, se abría lentamente. Unas gigantes garras, pálidas y huesudas, provenientes de una anciana, encorvada y espantosa, se asomaron. La bruja agarraba a los niños hipnotizados, ahora demasiado pesados para huir, y los trasladaba a su interior arrastrándolos como sacos de harina. Al percatarse de esto, el joven se deslizó hasta una ventana cubierta de dulces de azúcar. Se asomó con cuidado y logró ver el interior. Dentro, la anciana se encontraba junto al horno encendido, cuyo fuego ardía intensamente en el fondo de la estancia. No había un caldero en el centro, sino una cocina rústica de piedra iluminada por las llamas. Y entonces vio algo inquietante. Colgadas del techo, había jaulas de hierro. En 2 de ellas, atrapados y en silencio, había niños. Permanecían sentados, cabizbajos, resignados a su destino. La anciana, encorvada y de rostro severo, extendía las manos hacia el calor del horno, como si esperara el momento adecuado. El joven sintió cómo el miedo se transformaba en una fría determinación. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Entendió que no había tiempo que perder. Aprovechando que la bruja estaba de espaldas concentrada en sus especias, decidió infiltrarse por la ventana. Cayó al suelo con la agilidad de un gato y se movió entre las sombras. Con manos rápidas, forzó los cerrojos de caramelo duro y decidió abrir todas las jaulas de los niños. Ellos lo miraron con terror, pero él les hizo una seña de silencio y les susurró con urgencia. «Escuchadme bien, no podemos huir, nos atraparía. Tenemos que luchar. Cuando la bruja se acerque al horno a echar madera, en ese momento exacto, nos lanzamos todos sobre ella». A mi señal, los niños asintieron comprendiendo el plan. La bruja comenzó a echar madera al horno, avivando un fuego rugiente. «Fuego, fuego, cocina mi cena», tarareaba ella. En ese instante el joven gritó. Ahora, todos se abalanzaron sobre ella como una marea humana. La empujaron con todas sus fuerzas. La bruja perdió el equilibrio y, chillando, cayó dentro del horno. Rápidamente, cerraron la pesada puerta de hierro con todas sus fuerzas y echaron el cerrojo,
mientras la bruja gritaba y golpeaba el metal desde el interior. De pronto, un estruendo sacudió la cabaña. No fue una explosión de fuego, sino de luz pura. Una inmensa onda expansiva de luz blanca se liberó desde el horno, atravesando las paredes de caramelo, desintegrando la magia negra y extendiéndose por todo el bosque. Los árboles temblaron, sacudiéndose la oscuridad de sus cortezas. La niebla eterna se disipó y el aire dejó de ser frío y pesado para volverse cálido y fragante. El bosque, que antes era tenue y oscuro, comenzó a transformarse bajo una luz cálida de mañana. Las hojas volvieron a ser verdes y los senderos se enderezaron. La onda continuó expandiéndose, imparable, hasta alcanzar la villa. Se llevó consigo el humo maligno que tanto temor había sembrado, limpiando el cielo. En ese instante, los niños recuperaron la conciencia plena, sus cuerpos volvieron a la normalidad, la hipnosis se rompió. El silencio reemplazó los susurros malignos y fue llenado por el canto de los pájaros. El granjero, desde su ventana, vio cómo el bosque cambiaba de color. Y por primera vez en mucho tiempo, el bosque, la villa y sus corazones respiraron en paz.